Incertidumbre electoral en estas horas en Uruguay, cuando la justicia electoral todavía no consagra al candidato, a pesar de que todo indica que el candidato Luis Lacalle Pou, representante del Partido Nacional de Uruguay, habría sacado aunque sea una mínima diferencia. Escuchamos lo que decía Lacalle Pou en este sentido. Forma de aceptar los resultados. Nosotros siempre los aceptamos de la misma manera, de un lado o del otro del mostrador. Y formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, desde nuestro punto de vista, es irreversible. ¿Se corrió a la derecha Uruguay o no tanto, dada esta incertidumbre electoral? Estamos en comunicación con Pedro Isen, politólogo, director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas Contemporáneas y profesor de la Universidad Orte en Uruguay. Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto hablar con usted. Bueno, ¿qué significa esta incertidumbre electoral que vive Uruguay y estos resultados ajustados? Sí, ha sido un resultado inesperadamente ajustado. Las encuestas, que son generalmente serias aquí, habían dado una distancia entre 5 e incluso 8 y 9% para este balotaje. Inesperadamente la distancia ha sido de 1.2%. La existencia de votos observados, algo así como 1.3%, 35.229, ha hecho que sea todavía haya sido imposible para la Corte Electoral nombrar un ganador. De cualquier manera, estadísticamente es literalmente imposible que Martínez alcance a Lacalle, y Lacalle se presentará como el próximo presidente del Uruguay en los próximos 2 o 3 días. Esto ha sido decididamente inesperado y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha jugado para que una elección que parecía ya definida terminara siendo tan pareja? En principio aparecen 3 factores. Es demasiado temprano todavía para saber qué es efectivamente lo que pasó y por qué se dio este resultado tan particular. En principio aparecen Desde 3 Argentina factores. se señalaba la viralización de un video de Manini Ríos que había intentado alentar a los votantes a poner el voto en favor de Lacalle Pou, pero eso no habría caído bien en Uruguay. ¿Hay algo de verdad en esa hipótesis? Sí, decididamente. El video de Manini Ríos, el general ex jefe del ejército, no buscó interpelar a todos los votantes, sino fue decididamente corporativo. Le apuntó a la tropa, le apuntó a su ex tropa, y en ese sentido fue el jueves antes de la veda, pocas horas antes de la veda. Eso también predispuso de mala manera a varios actores. Fue percibido, yo creo que exageradamente, como algo antidemocrático, cuando en realidad era algo profundamente corporativo, desacertado y irresponsable. Eso jugó en parte, pero insisto, no puedo explicar todo. Otro factor también, dicen muchos, es la avalancha de argentinos, de uruguayos residentes en Argentina, alrededor de 50.000 que habrían llegado a votar. En verdad todavía no se sabe exactamente ese número, pero aún así tampoco explica del todo. Esos 2 factores juntos pueden explicar. De acuerdo con la justicia electoral uruguaya, los uruguayos residentes en el exterior no pueden emitir su voto en consulados o embajadas. Tienen que estar en el territorio. ¿Esto es así? No pueden hacerlo básicamente porque Uruguay es un país de 3.5 millones de habitantes, y hay casi 1 millón de uruguayos afuera. Claro. Con lo cual, si todos votaran, no todos obviamente, pero si un número importante de ellos votaran, podrían modificar la elección estructuralmente. Claro. Y eso en verdad está en discusión aquí. Hace rato que está en discusión, son mayoría de votantes, al menos en Argentina, de izquierda, frentistas, que generalmente vienen en gran número a votar y que han inesperadamente llegado a un número de 50.000 en esta ocasión y podrían haber influido también. De cualquier manera, ninguna de estas 2 explicaciones es en sí mismo contundente. Podría haber una tercera. Pedro, antes de avanzar con la tercera explicación, me interesa entender bien el fenómeno de los uruguayos residentes en Argentina. ¿Cómo está tan establecido que votan Frente Amplio? Y en verdad porque un contingente bien importante de uruguayos fue a Argentina durante la dictadura, ¿no? Salieron exiliados o familiares de exiliados, o de un sector que no encontraba oportunidades aquí y se instaló allí.
Y en verdad allí también es cierto que uno asocia al votante uruguayo en Argentina como frentista, en tanto es el más movilizado. Ajá. No es necesariamente Claro. cierto que el 90% de los uruguayos residentes en Argentina son frentistas, pero sí es cierto que el 90% de los que viene es Claro. frentista, es decir, es el políticamente más movilizado. Ligado a ello, está íntimamente ligado a la dictadura, Claro. a personas exiliadas y a hijos de exiliados. ¿Cuántos uruguayos, se sabe cuántos uruguayos hay residiendo en Argentina, más allá de los que se movilizaron? Alrededor de 300.000. Ajá. ¿no? Se movilizaron 50.000, llegaron 50.000 a votar este en verdad domingo. no es un número definitivo el de 50.000, algunos dicen que fueron solo 10.000, Ajá. otros que fueron 50.000, pero hoy mismo se está viendo que es un número importante. De 50.000 es un número de que son 2 puntos y pico del padrón, ¿verdad? Que en ¿A, sí mismo ¿A qué cantidad de habitantes llega el padrón? ¿Cuál es el volumen total? El padrón votaron alrededor de 2 millones de personas. A la calle lo votaron 168.000 y a Martínez 139.000, es decir, hace 2 millones casi 300.000 personas, ¿no? Así que ese es el padrón de los que han votado, Claro. no el padrón total. Y los 50.000 que vinieron más los otros que ya se sabían que estaban aquí, hicieron que eso jugase un poco, pero decididamente no pudo haber sido lo definitivo para cambiar una elección, que en tanto en balotaje. En el balotaje uno vota muchas veces en contra de, Claro. no siempre, pero muchas veces en contra de. El Frente Amplio en este último mes jugó con esta idea un poco del miedo, de todo lo que se iba a perder, de todo lo que se ganó durante estos 15 años. El Frente Amplio votando en contra de la, entre comillas, derecha, de lo que se ha considerado la derecha en Uruguay. Sí, porque se lo ligaba mucho injustamente, ¿no? A la crisis del 2002 y 2003, como si hubiese sido el Partido Colorado y Valle, los partidos tradicionales, el responsable de aquella crisis, y como hubiese sido el Frente Amplio el único responsable de la bonanza posterior, cuando obviamente todos sabemos que fue una cuestión regional, que tuvieron que ver el superprecio de las materias primas, Claro, y que si bien el commodities. Frente Amplio tuvo un gobierno relativamente ordenado, de ninguna manera puede ser Claro. el único responsable de lo acontecido, ¿no? Pedro, la tercera razón a la que apuntabas en relación a la explicación de por qué se dio este resultado más ajustado de lo esperado. Bueno, ahí es polémico, pero hay un triunfo cultural del Frente, ¿no? El Frente como coalición de izquierda se ha sentado en estos 15 años en el aparato estatal, siempre lo estuvo en el aparato educativo, en la universidad y en los intelectuales en general son de izquierda, y en el aparato cultural, y ha hecho un buen trabajo al respecto. Y ha hecho valer el uso y en un punto abuso, podemos decir, a la uruguaya, pero uso al fin de los beneficios que da el aparato estatal en la campaña electoral en Argentina. Claro. Lo sabemos bien. La cancha inclinada, lo que se llama la cancha inclinada, Sí, ¿no? sí, en Argentina eso lo sabemos bien, como por ejemplo el kirchnerismo, el menemismo en su momento ha usado y abusado del aparato estatal para hacer campaña, y como tantos gobernadores lo hacen en lo ancho y a lo ancho y largo del país. En Uruguay, Es una en menor imputación que medida, se le hace a los oficialismos en general, ¿no? Sí, es cierto, en cualquier lugar del mundo tal vez, en Uruguay a lo mejor un poquito menos, pero esta fuerza política ha sido capaz de articular un uso eficiente de los recursos públicos en ese sentido, y eso yo creo, es un poco más polémico este último punto, pero me parece pertinente marcarlo, y eso yo creo que también ha sido un factor que ha influido para darle a esta fuerza política que ha gobernado durante 15 años un piso muy alto. Es un piso muy alto. En las elecciones de octubre pasado han alcanzado el 40%, fue la primera minoría en el Parlamento, y en este balotaje alcanza el 47.5%. Es un piso muy alto para una fuerza política que se ha desgastado en el uso del gobierno, y Pedro, es un dato clave de la política uruguaya de acá a los próximos 5 años. Claro, Pedro, en relación a por qué sí, a pesar de o más allá de la diferencia tan estrecha entre la calle Pou y el Frente Amplio, está claro que el ganador de todas maneras es la calle Pou, ¿por qué la justicia electoral no lo consagra como tal? Bueno, justamente la justicia electoral ha hecho un excelente trabajo, y en verdad la diferencia entre uno y otro es menor a la cantidad de votos observados. La diferencia entre uno y otro es entre 28 y 29 mil votos,
y los observados son 35.000. En ese sentido, más del 90% alrededor del 90% de los votos observados tendrían que ser todos votantes de Martínez. Eso es literalmente imposible, más aún una mayoría de los votos observados del 27 de octubre fueron a parar a la calle y a Manini. Básicamente claro. El voto observado, ¿cuál es? Es la persona que vota y que lo hace en forma legítima, pero no en su mesa. Y en ese caso, básicamente, son principalmente las fuerzas militares y los agentes de seguridad que en general no votan al Frente Amplio. No son observados no son observados por irregularidades de otro tipo, sino porque no votaron en su mesa porque estaban asignados a otras responsabilidades en otros destinos. Efectivamente, hay un número de 1.4 en blanco, que son 36.000, casi 37.000 votos, y después hay unos anulados, que son el 2%, el 53.600, y esos pueden ahora en el recuento, porque efectivamente como en Argentina también, ahora se inicia un recuento en donde los votos observados irán al lugar que deban ocupar. Y después de los anulados, en una elección tan pareja, es cierto también que los partidos empiezan a poner bien el ojo para ver si aquellos anulados, o porque están rotos o porque están marcados, pueden ser considerados como válidos, ¿no? Aún así, en verdad es literalmente imposible que, bueno, obviamente de los votos anulados una mínima parte será aceptados como válidos, y de los votos observados, que en su mayoría serán aceptados como válidos, es imposible que sea un número tan importante para Martínez como para cambiar una elección que de cualquier manera ha sido sumamente pareja, ¿no? Así que, en verdad, la Corte Electoral no puede decir hoy la calle Pou es el presidente electo. Claro. Tiene que hacer el conteo minucioso, dada esta pequeña diferencia, ¿no?, que por la cual ha ganado la calle Pou. Pedro, en la Argentina una cuestión clave es, más allá del triunfo de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la cuestión es cómo queda conformado el Congreso. ¿Cuál es el desafío que eventualmente la calle Pou, de ser confirmado presidente, deberá enfrentar en ese sentido en una sociedad tan dividida y polarizada? Bueno, en verdad el Congreso fue conformado en las elecciones de octubre pasado y en ese sentido la calle ha sido muy hábil para armar esta coalición con los colorados y sobre todo con Manini Ríos, este partido cabildo abierto de una derecha más dura, que tiene representación parlamentaria a diferencia del Partido Independiente y del Partido de la Gente, que están dentro de la coalición pero no tienen representación parlamentaria. Así que en verdad la coalición depende de estos tres actores, Partido Blanco Nacional y el de la calle, Partido Colorado, liderado por Talvi y Sanguinetti, y sobre todo Cabildo Abierto, el partido de Manini Ríos, que tiene 3 senadores claves y varios diputados. ¿Tiene mayoría para poder pasar las leyes sin la negociación con la oposición del Frente Amplio, o tiene que negociar? Sí. Entre estos 3 actores tiene mayoría tanto en diputados como en el Senado. Lo que pasa es que sin Manini Ríos esa mayoría se cae, y Manini Ríos con esta acción tan particular que ha tomado, ¿no? Que en verdad hoy todo el mundo en Uruguay se pregunta qué quiso hacer Manini. Lo hizo por ingenuo, lo hizo para mostrarse en la cancha y para dejar en claro que él va a ser un actor clave y que tiene la capacidad de terminar con los acuerdos y con eso generarle un fenomenal problema a un gobierno que es de coalición en un contexto de una economía muy complicada, ante una situación fiscal muy delicada, ante un problema de competitividad muy grande, y con un actor en la oposición que no solo es el partido, es el Frente Amplio, sino los poderosos gremios, ¿no? La poderosa central PIT-CNT, que decididamente va a jugar en contra del gobierno de la calle. Así que en ese sentido la mayoría la tienen colorados blancos y el Cabildo Abierto, pero también es cierto que sin Cabildo Abierto, que es el menor de los 3 partidos, sin sus senadores y sin sus diputados, esa mayoría cae. Y en ese sentido es sumamente problemático y va a ser difícil, va a ser muy delicado para la calle tener que contener a Manini Ríos. Esa va a ser la parte central de este próximo gobierno de coalición, y definitivamente de los próximos meses en Uruguay. Pedro, en este análisis que hacías de este éxito estructural en lo cultural que ha tenido el Frente Amplio después de tantos años de tener la presidencia de Uruguay, ¿qué chances hay de que ese Congreso, aunque la coalición sobre la que logró el éxito, si se confirma el éxito electoral en el balotaje, la calle Pou, pueda tallar fuerte en el Congreso y pasar sus proyectos,
¿cómo se avisora la disputa política en la calle? ¿Cuán dados son los uruguayos a manifestar públicamente, a reaccionar públicamente a medidas de gobierno y condicionar un presidente en el poder? Son mucho menos violentos que en la Argentina, pero tienen una vocación por ir a la calle, los estudiantes, decididamente los gremios, a protestar, a hacerse ver, y decididamente lo harán, o a través de paros, o a través de protestas, ante la inminencia de lo que parece ser una ley de urgencia, que se llama así, y que ha pedido la calle Pou, y que en verdad, básicamente, la ley de urgencia es un eufemismo para decir la ley de ajuste, ¿no? Es una sucesión de muy necesarias políticas de ajuste de un gobierno que deja 4.9% de déficit fiscal y que ha acumulado déficit en los últimos años. Y ¿Qué nivel de endeudamiento deja el Frente Amplio, además del déficit de 4.9%? El endeudamiento de deuda sobre PBI es 62%. Es manejable. Uruguay tiene grado de inversión. Está en una situación relativamente delicada y las agencias pueden empezar a pensar, más aún en un contexto regional, si eso va a seguir siendo así. En principio sí, para los próximos meses y años. Uruguay tiene, para los próximos meses, no necesariamente años, Uruguay tiene una reforma previsional muy importante que hacer, al igual que Argentina, como hizo Brasil en estos últimos meses. Es imprescindible que para una salud fiscal viable en el tiempo, que en algún momento se lleve a cabo una reforma de la seguridad social, lo saben todos. El asunto es cuándo y cómo se va a hacer. El gobierno lo tiene claro. Su excelente ministra de Economía, que se llama Susana Arbeleche, la ministra que accederá al poder, tiene todo eso muy claro, y la coalición también. El asunto es cómo y cuándo, con qué habilidad se llevará a cabo, y eso necesariamente generará protestas en estos actores. La situación no es ni mucho menos caótica como la Argentina, claro, pero es lo suficientemente delicada como para que un nuevo gobierno tenga que ser muy hábil para manejar los tiempos. Pedro, ¿qué expectativa de crecimiento tiene Uruguay para 2020 y qué expectativa de inflación? Uruguay ha tenido una inflación relativamente alta, de alrededor de 7, 8, 9%, por un periodo largo de tiempo. Es decir, desde el 2006, 2007, Uruguay tiene una inflación entre 7, 8 y 9%, que tomada en un año único no es necesariamente tan alta, más allá de que es alta. Pero el problema es que se ha acumulado en el tiempo, claro, y eso ha impactado en la competitividad. El crecimiento uruguayo este año ha sido alrededor de 1.5 y el año próximo es pronosticado por el fondo alrededor de 2%. Es un crecimiento bajo, pero bueno en la región y comparativamente con otros países del mundo también. Sí, en una economía que, insisto, tiene un déficit muy alto y que es imprescindible un ajuste, y un ajuste que se mantenga en el tiempo. Y en ese sentido, obviamente, la coalición que ha ganado lo tiene muy claro. Pedro, ¿el nivel de desempleo que tiene hoy Uruguay cuál es? Ha aumentado, es 9.5%. Eso ha aumentado en el último tiempo. Es un desempleo relativamente alto. Hay una cuestión estacional allí que ha jugado, pero también tiene que ver con una economía muy poco competitiva, más aún en un contexto de la devaluación argentina y de los problemas en Brasil, y ante una temporada turística que se percibe como bastante mala, entre bastante y muy mala, ¿no? Así que ese número de desempleo se mantendrá. Te hago unas últimas preguntas, Pedro. En relación al riesgo país, ¿cuál es el riesgo país de Uruguay hoy? El riesgo país no lo sé exactamente, es bajo, es apenas por encima del de Brasil y del de Chile. Tengo entendido que es alrededor de 200 y pico puntos de puntos básicos sobre el americano. Uruguay tiene, insisto, grado de inversión. Claro. Ese no es un problema, y eventualmente también ha jugado la cuestión del flight to quality, del vuelo a la calidad, que puede estar sucediendo a partir de lo que pasa en Argentina. Y en relación a esta expectativa de crecimiento del 2%, pero en un entorno global donde los precios de los commodities han caído respecto a los años en que gobernó el Frente Amplio, ¿puede quedar muy condicionado ese crecimiento en ese contexto de precios bajos? Sí, en verdad los precios bajos, eso, tú sabes que Uruguay es un gran exportador de carne. La carne tiene un muy buen precio internacional en el último año. Es cierto que la soja, que es otro factor, aunque menor, ha caído, pero Uruguay en ese sentido tiene un buen precio internacional de la carne, un relativamente
bastante bueno precio de la pasta de celulosa que también exporta, y el gran problema nuevamente es el otro gran sector de la exportación uruguaya, que como te mencionaba es el turismo, ¿no? Claro, pero en verdad, en los términos de los precios tradicionales de las commodities, si bien se ha pasado el gran boom, en verdad los términos de intercambio no son necesariamente tan malos como por ejemplo en Argentina, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro Isen, por estas precisiones tan detalladas sobre el panorama electoral y la situación macroeconómica uruguaya que heredará de confirmarse su triunfo electoral Pedro Lacalle Pou. Estaremos en contacto para nuevas precisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Volvemos a Argentina, esa relación delicada entre